precandidato a presidente por el espacio Libres del Sur, Jesús Escobar. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto Bien. hablar con ustedes. Bien, ¿usted? Muy bien, en Neuquén por partir para Buenos Aires. Genial. Una pregunta, ¿vos qué te llevó a presentarte para estas elecciones a presidente en estas elecciones del 2023? Por un lado que hay cientos de miles de nenes que comen una vez por día, o lo vemos en los bares de todo el país o en las calles de todo el país, cientos de miles de nenes y nenas vendiendo. Si te lo tuviera que sintetizar en un porqué, es en eso. Después, cuando uno lo analiza políticamente, es porque creo que han fracasado todos los que gobernaron son una desgracia, y que la mejor síntesis de ese desastre, ese fracaso, es Sergio Massa, candidato a presidente. El hombre que en un año duplicó la inflación y nos empobreció a todos, y creo que eso da lugar a la posibilidad de que irrumpa una nueva representación del campo nacional y popular. Por todas esas razones, Libres del Sur, más que yo, tomó la decisión de llevar un candidato a presidente y me eligieron por unanimidad los 24 distritos de la Argentina, y acá estamos, firmes. Le habla Sofía, Jesús. ¿Cuáles son las Hola, propuestas? Sofía. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cuáles son las propuestas de su partido? ¿Por qué tendrían que votar por Libres del Sur para popular y nacional? Para los empresarios nacionales y también para el pueblo trabajador en general, ¿no? Para las mayorías. No te terminé de escuchar muy bien, Sofía, pero entiendo que me consultás por nuestras propuestas. Lo primero que creo que hay que hacer es volverle a poner plata en el bolsillo a los argentinos y argentinas. Yo digo que voy a hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos, y esto significa cambiar la lógica en cómo se gobierna, terminar con este Estado neoliberal e ir a un estado de bienestar, que significa un Estado fuerte, un Estado moderno, eficaz, que proteja a los vulnerables y le ponga a los poderosos. Concretamente hablo de por qué camino, un proceso de industrialización, modernizar la Argentina, agregar valor en origen, sustituir importaciones, y esto para generar trabajo y más trabajo, porque creo que hay que diversificar la economía, y para esto, ¿de dónde sacamos los recursos? Creo que hay que suspender el pago de la deuda externa y esos miles de millones de dólares, invertirlos en la Argentina, promover también la inversión privada, y por supuesto hay que nacionalizar los recursos naturales, que por supuesto también son distintos. Soy neuquino de la tierra de Vaca Muerta y sé que no es lo mismo lo que hay que hacer con el gas que lo que hay que hacer con el litio, pero lo que hablo es que el Estado debe tomar una mayor porción de la renta, y con eso industrializar la Argentina y por supuesto terminar la brecha social que tanto nos duele, este 50% de pobreza que tiene marginada a la mitad de los argentinos. Jesús, Sebastián Forelli te habla ahora. Comentando... ¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto. Bien, bien. Comentándonos un poco la presencia de Libre del Sur en los distintos distritos, donde van a presentar candidatos a diputados nacionales, hablarnos un poco de la estructura de ustedes. Vamos a presentar, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, vamos a dar candidatos en 17 distritos de la Argentina, en la boleta presidencial en los 24 distritos. Marisa Caridi encabeza nuestra lista en Córdoba, y bueno, yo hace prácticamente un año vengo recorriendo el país, he visitado 23 provincias, más de 110 ciudades, algunas de ellas las he visitado 2 veces, he estado en Córdoba ya en este año en 2 oportunidades, la semana que viene ando de nuevo por allá, y cada día estoy más convencido de que estamos ahí, en las vísperas de que irrumpa algo nuevo. Lo viejo ya demasiado daño ha realizado en la Argentina. Les decía recién, para mí Massa, Larreta, Bullrich, Milei no tienen diferencias. Son todos los que desarrollan el programa del Fondo Monetario Internacional, que sabemos lo que significa para los argentinos. Significa hambre, miseria, ajustes, recortes, mucho más aquellos que vivimos en el interior. Me acompaña también una provinciana, Marianela Lezama,
santiagueña, contadora, mujer, muy joven, 32 años, y que de alguna manera representa esta búsqueda que tiene Libres del Sur, esta propuesta de Libres del Sur de hacer algo nuevo, de hacer algo federal, algo que surja desde el interior y que venga a modernizar la Argentina, a industrializarla y a terminar con la pobreza. Ahora te quería llevar, Jesús, al tema de la pobreza. ¿Vos cómo viste, sabiendo que Movimiento Libre del Sur es un partido histórico que aborda esta temática, cómo ven ustedes desde su partido las políticas que hacen para erradicar la pobreza? ¿Viste que ahora están dentro del oficialismo nacional? Hay organizaciones como la suya que usted representa en el gobierno. ¿Cómo ves vos la gestión entre el gobierno nacional y estas organizaciones populares? Horrible, horrible. Para muestra más que un botón, decía mi abuela. En el año que gobernó como ministro Sergio Massa, todos los indicadores sociales se fueron por el piso. Y esas partidas que tenían que ir destinadas a los abuelos, a los más pobres, al hospital, a la escuela, son los 2.700 millones de dólares que le pagó hace una semana o 2 semanas al Fondo Monetario Internacional. Por eso es que yo hablo gobierno para los ricos. Soy de Neuquén, soy de la tierra de Vaca Muerta, y Macri, Cristina, Alberto le han pagado a las grandes operadoras gasíferas el doble, el millón de BTU, o sea, el valor del gas, de lo que a las mismas empresas se les paga en Estados Unidos. $3.57 se paga el millón de BTU en la Argentina, cuando en Estados Unidos o en Canadá se paga 1.91, 1.95, que trasladado a los 100 millones de metros cúbicos que en promedio se están extrayendo de Vaca Muerta, estamos hablando de que se le regala por encima del precio que habría que pagarle 2.000 a 2.500 millones de dólares por año a las empresas más poderosas del mundo. ¿Cuántas partidas para niños, para abuelos, para hospitales que podría haber si esos 2.000 millones de dólares todos los años quedaran acá en la Argentina? Pero además, lo peor es que Massa, a diferencia de lo que ocurría antes, en donde era indirecto esta quita, porque lo ponía el Estado, ahora directamente se lo sacan a la gente, particularmente a la clase media, y a los más pobres, porque también la garrafa y otros medios son lo que más cuestan. Esa es la política hacia los más vulnerables que ha tenido este gobierno, el Frente de Todos, realmente lamentable, un fracaso, que no diferenció lo más mínimo su política económica a la de Mauricio Macri. El mejor ejemplo fue la política que han tenido para con los jubilados, que fue peor que la de Mauricio Macri, o la política energética, que fue más o menos lo mismo. Jesús, más basándonos en los hechos, Libres del Sur, ¿qué logros tuvo durante su historia política en favor al pueblo y al nacionalismo argentino? Nosotros hemos luchado desde nuestra fundación y también, como decía antes, como decía mi abuela, para muestra basta un botón, fui diputado provincial en 3 oportunidades, siempre dejé un espacio para que hubiera renovación política y también fui convencional constituyente. En la convención constituyente de Neuquén, Libres del Sur fue quien promovió que los recursos naturales de la provincia del Neuquén fueran explotados por una empresa estatal. Ese es el mecanismo que fue aprobado finalmente en la Constitución, conservado la Constitución y que hoy permite que Vaca Muerta siga bajo el control del Estado y no que haya sido regalado a las empresas transnacionales, que era lo que pretendían los neoliberales de aquel momento, allá en el 2005, encabezados por Jorge Sovich. Jesús, teniendo presente que bueno, ahora lo que se vota en agosto, el 13 de agosto, es una primaria, ¿no? Primaria abierta, simultánea. Te pierdo. Sí. ¿Me escuchás ahora? Ahí te escucho mejor. Bien, teniendo en cuenta que lo que se vota en agosto es una primaria y que todos los espacios políticos, los partidos o coaliciones deben superar el 1,5%. Ustedes, obviamente, que aspiran a superar ese porcentaje para llegar a la elección general. En caso de que no superasen ese 1,5%, ¿ustedes tienen afinidad con algún espacio político que puedan encontrar coincidencias para apoyarlo en una elección general? No me bajé de las PASO. No, bueno, no digo porque no me bajé de las PASO. Lo que estás planteando... No me bajás de las PASO. Nosotros vinimos acá
a jugar en serio, así que esa Sí. es una hipótesis que hoy, por lo menos en nuestra cabeza, no está. Porque El 14 hablaremos. Jesús, te quería consultar vos como precandidato a presidente, ¿cómo ves la gran cantidad de frentes que van a participar en esta elección? Es muestra de la crisis de la clase política tradicional. Para mí fracasaron todos, te digo, excepto Manuela Castiñeiras, con quien me cae muy bien y el espacio de ella, pero te diría hasta por una mirada personal. Todo el resto me parece que por acción u omisión han sido responsables de esta desgracia que hoy vive el pueblo argentino, que hoy sufre el pueblo argentino. Por eso digo que hay que hacer algo nuevo. Y por eso también les pido a los cordobeses, a las cordobesas que me ayuden en este desafío de construir una nueva representación de los trabajadores, de las clases medias, de los más pobres, de las mujeres, de las juventudes. Es posible hacerlo, es imprescindible hacerlo, pero además, no solo porque quienes gobernaron fracasaron, sino porque hay posibilidades de poner en pie una Argentina moderna, industrializada, soberana, porque en los próximos 10 años Argentina va a ser una de las economías más beneficiadas del mundo. El gas, el litio, el petróleo, los minerales, particularmente el cobre, y el campo, los alimentos, van a ser de los recursos más requeridos y valorados del mundo. Tenemos todo eso. El gran debate que tenemos en los tiempos por venir es si se mantiene el actual modelo, donde la renta generada por esos recursos queda en pocas manos, una parte importante de ellas extranjeras, o con esos recursos y esa ganancia, esa renta generada por esos recursos, iniciamos un proceso de industrialización, hacemos una Argentina moderna, federalmente industrializada, pero por sobre todas las cosas, una Argentina sin pobres. Es posible de hacer. Lo que pasa es que hay que echar a todos estos políticos que no sirven para nada, que para lo único que sirven es para cuidarle el bolsillo a los súper ricos y a las grandes empresas transnacionales. Jesús, le habla otra vez Sofía. Quería preguntar, en sus acciones históricos, hasta el momento, durante ese transcurso, en todo el tiempo que esté... Te pierdo, Libres del Sofía, Sur. si podés, lo mismo que le dije a tu compañero, si se A pueden ver. acercar el micrófono, por favor. Ahí, perfecto. Ahí me escucha, perfecto. Le quería preguntar, en su historia político, Libres del Sur jamás votó en nada, en ninguna acción en contra del pueblo cuando jamás acompañó al macrismo, ninguno de sus autores, los que estén dentro del Libres del Sur, del cuadro Libre del Sur. No, claro que no. Nosotros no hemos acompañado ninguna política de Macri. Después eso no obsta de que en una localidad, en el interior de una provincia, que nosotros los que somos provincianos sabemos que no es lo mismo elegir al presidente de la nación y las presidenciales, o sea, donde se definen las trazas principales de la economía y de la vida social de un país, que la elección de intendente de Loncopué o de Cabiahue. Ahí son vecinos. Claro. Nosotros no somos un partido en donde desde arriba, desde Buenos Aires, con un dedo se decide qué es lo que tienen que hacer los compañeros de Loncopué o de Cabiahue, de Picún Leufú o del interior de Córdoba o de Salta. Eso lo deciden los compañeros de cada lugar que conocen a sus vecinos, en donde ahí la ideología pesa menos, Claro, pesa más las buenas personas. claro. Jesús, ¿cuáles serían las tres políticas económicas que harías inmediatamente si fueras presidente? Suspender el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional e iniciar una ronda de negociaciones con el objetivo de, en primer lugar, desnudar el fraude realizado por Mauricio Macri y Christine Lagarde y su equipo. Obviamente pedir una quita importante de capital y un tiempo de gracia por lo menos 10 años para iniciar un proceso de industrialización. Seguidamente un congelamiento de precios de los alimentos de la canasta básica y de las tarifas de los servicios públicos, porque hay que controlar la inflación como se realiza en los países serios, y no se puede controlar la inflación si no se le pone un control a los monopolios formadores de los precios.
Los alimentos, los precios de los alimentos en la Argentina los forman 10 monopolios, no los forman los 60.000 mercaditos que hay en el país. Un mercadito ahí de Córdoba, de un barrio de Córdoba, está obligado a remarcar. En cambio, sí hay que controlar a Arcor o a Molinos y, por supuesto, a las empresas energéticas. Luego, una suba generalizada de salarios, pensiones, jubilaciones y programas sociales, porque hay que volverle a poner plata en el bolsillo a la gente, lo cual a su vez sería una dinamización del mercado interno. Y sabiendo que estamos a poco de llegar al periodo de las elecciones, ¿algunas palabras que les quiera dejar a aquellos indecisos para que te acompañen con tu voto? Que vayan a votar y que voten a Libres del Sur, que nos ayuden, que nos den una mano. Es absolutamente imprescindible poner en pie una nueva representación del campo popular. Es posible un gobierno patriota, un gobierno soberano, un gobierno con coraje, que desde ese lugar de soberanía y patriotismo se siente a discutir con los poderosos, ponerle límites y por sobre todas las cosas a defender a nuestro pueblo. Es posible de hacer. Bueno, Jesús, sabiendo que los tiempos, sé que te tenés que ir a Buenos Aires, sabiendo que los tiempos radiales son cortos y tiranos, algunas palabras que les quiere dejar a toda aquella militancia del Movimiento Libre del Sur que te está escuchando y a todos aquellos oyentes del programa TDC de la República Argentina que te están oyendo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes tres y a toda vuestra producción la amabilidad de llamarme. Un abrazo para ustedes. A mis compañeros y compañeras, lo dije desde el primer momento: Jesús Presidente, o de Jesús Presidente solo soy una partecita. Jesús Presidente es un desafío colectivo, somos todos y todas. Y a toda la audiencia, creo que ya he planteado en líneas generales nuestro proyecto, nuestro desafío y nuestra invitación a que nos ayuden, así que les mando a todos y todas un abrazo desde el corazón, acá desde Neuquén. Muchísimas gracias por ceder tu tiempo, Jesús Escobar, al Multimedio Mordisquito, por la entrevista el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy, muy, muy grande y fuerte. Hasta siempre. Chao, chao. Adiós.